¿Vale? Bien, buenas noches. Quiero daros las gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí y quiero darle las gracias, como siempre me gusta hacer, a José del vídeo comunitario porque nuestras palabras llegan a muchos ciudadanos de este pueblo a través del vídeo. Saludar a los que están ahí detrás de la televisión. Y hoy estamos aquí reunidos con el secretario provincial de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía para hablar de la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Estamos reunidos aquí en el bar de Manolo Gavilán, en un entorno desde luego privilegiado, rodeados de cuestiones relativas al arte flamenco tan querido en nuestro pueblo. Pero vamos al tema y quiero hablar de una huelga general, la del 29 de septiembre, que los sindicatos mayoritarios han convocado con el lema "Así no". Una huelga general, ahora a continuación Francisco Moro nos explicará cuáles son las razones por las que hay que ir a esa huelga general con respecto al último decretazo del gobierno, con respecto a la reforma laboral tan regresiva. Pero yo además quiero invitar a todos los ciudadanos a ir a la huelga general por otras muchas razones, además de esa reforma laboral que tanto va a perjudicar a los ciudadanos. Creo que el éxito de esa huelga general, el que hagamos que esa huelga tenga éxito, será clave sin duda para que las políticas del gobierno giren en otro sentido, para que las políticas del gobierno tomen una orientación diferente de las que desde luego están tomando hasta el momento. La realidad no se agota en aquello que nos quieren mostrar. No hay nada tan reaccionario que creer que no tenemos nada que hacer. Desde luego tenemos mucho por hacer y si esa huelga tiene éxito, desde luego estaremos dando un paso para que las políticas giren en otro sentido. Desde que comenzó esta crisis que el Partido Socialista tardó en reconocer, han tardado de eludir toda la responsabilidad en la crisis que tenemos. Como ya digo, tardaron en reconocerla y desde luego han querido quitar hierro a la responsabilidad que ellos tienen ante la crisis. Pero desde luego lo que no pueden quitar hierro es ante las medidas que están tomando para salvarnos de esta crisis. Y las medidas que están tomando desde luego están afectando gravemente a los bolsillos de los trabajadores, a los bolsillos de los autónomos, a los bolsillos de los pensionistas, a los bolsillos de las clases populares de este país. Por eso es necesario una huelga general y por eso es necesario que la huelga general tenga éxito. Yo quiero recordaros unas palabras de Zapatero en varios actos del Partido Socialista. El otro día Zapatero se sorprendía de que los sindicatos le llamaran mentiroso. Es que hasta desde UGT, desde las filas de UGT, se oía la palabra mentiroso. Os voy a decir, entre otras cosas, aunque desde luego algunos tardan en reconocer lo que es el Partido Socialista y lo que es Zapatero, pero yo quiero recordar unas palabras de Zapatero que no me las invento yo, que se pueden ver en internet, y cómo Zapatero en febrero de 2008 decía: tendremos por delante 4 años de apoyo al empleo, de crecimiento y de políticas sociales, no de recortes, de apoyo, no de recortes, no de decretazos. Esas palabras las pronunciaba Zapatero en febrero de 2008. Posteriormente, el 16 de mayo de 2009, Zapatero decía en un acto público del Partido Socialista: mientras haya una mayoría socialista en el Parlamento, que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de los trabajadores. Bajo ningún concepto no va a pasar. Estas palabras las ha ido pronunciando Zapatero durante estos años pasados, durante estos meses pasados, y a continuación está tomando medidas como la reforma laboral, que desde luego es un atentado contra los derechos de los trabajadores, un atentado contra derechos que se han adquirido durante muchos años. El Partido Socialista, por tanto, está quitándole derechos a los trabajadores con un secretario general que desde luego merece el calificativo de mentiroso, como el otro día le decían Comisión Obrera y UGT. En fin, junto a las reformas que se toman por parte de este gobierno, que salen en televisión, las subidas de impuestos y todas otras cosas que veis que se vienen aplicando y que son criticadas por la derecha de forma demagógica, hay otras reformas que vemos en nuestros quehaceres diarios y que deberían de impulsarnos a ir a esa huelga general. Mirad, hace pocos días, por poneros un ejemplo de lo que vivimos en la calle y de lo que vemos a nuestro alrededor, hace pocos días ha comenzado el colegio aquí en Ademuz, como en todas partes. Cuando los padres hemos ido al colegio a llevar a los niños, los maestros, lo primero que nos han dicho es que este año no habrá maestros de apoyo. Es que este año, por ejemplo, no habrá tampoco clases de inglés en 4 años, como sí lo había el año pasado, como sí lo había el año anterior. Esto es la crisis.
Estas son las medidas de un gobierno que se llama socialista. Estas son las medidas que está aplicando este gobierno. No solo lo que sale en televisión, hay que ver también lo que nos está ocurriendo diariamente. Por eso es importante que la crisis, que la huelga tenga éxito. Medidas como, por ejemplo, cuando vamos al médico, cada vez son más los medicamentos que poco a poco, sin salir en televisión, sin decirnos a nadie, nos quitan de la cartilla del seguro. Por poner otro ejemplo más, cuando una mujer antes daba a luz hace 2 o 3 años, automáticamente después de dar a luz tenía 2 o 3 revisiones periódicas en el ginecólogo. Hoy, salvo que tenga alguna urgencia, para ir al ginecólogo, si quieres ir, tienes que gastarte los dineros e ir al médico privado. Todos esos son pequeños recortes que hacen que sea más necesaria una huelga general, más necesaria que nunca, que hacen que sea necesaria que la huelga tenga éxito, para que el gobierno gire en otro sentido. O sea, no solamente os hablo de lo que sale en televisión, os hablo de lo que nos afecta día a día, cuando vamos al médico y cuando vamos al colegio. Por eso, y mientras esto ocurre, vemos cómo hay una élite privilegiada en este país que sigue gozando de los mismos beneficios. Leía el otro día que en España, desde que comenzó la crisis, no hay más ricos, pero el que es rico es aún más rico. En un país donde gobierna el Partido Socialista, donde se hacen propuestas de aumentar la jubilación y donde se hacen propuestas y se llevan a cabo recortes en las pensiones o simplemente congelación de las pensiones, el Partido Socialista no tiene nada que decir sobre las jubilaciones multimillonarias de muchos banqueros a los que ellos después acusan de que nos han llevado a la crisis. Pues el Partido Socialista no tiene nada que decir, por ejemplo, sobre el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que cobrará una pensión nada más jubilarse de 85,7 millones de euros. Eso ocurre en un país donde gobierna el Partido Socialista, donde nos dice que hay que aumentar la edad de jubilación, donde nos dice que hay que congelar las pensiones y sin embargo no tiene nada que decir sobre esto. Pero ocurre también en este país donde gobierna el Partido Socialista que Botín, nada más jubilarse, cobrará 24,64 millones de euros. Eso ocurre, como digo, en un país donde el Partido Socialista quiere aumentar la edad de jubilación y congela las pensiones. Ocurre también en un país donde aumenta la edad de jubilación y congela las pensiones, que Francisco González, creo que es del BBVA, recibirá nada más jubilarse 79,7 millones de euros. O que José Ignacio Grigolizarri cobrará una pensión de 53 millones de euros. Y en este país, donde el Partido Socialista hace recortes a los trabajadores, porque esto ocurre en España, y a estos también se le pueden hacer recortes, ocurre que el señor Alfredo Sáenz ganó en el año de la crisis, en el año 2009, 10,2 millones de euros, un 10% más que en el año 2008. Y esas cosas ocurren, y repito, y no me voy a cansar hasta la sociedad, en un país donde gobierna un partido que se llama socialista. Y mientras tanto, os voy a leer una noticia que a mí me impactó. El día 4 de abril de 2010, de este año, salió una noticia en El País que leí recientemente. Es curioso, en El País, no salía en un periódico vinculado a Izquierda Unida ni nada, salía en El País, precisamente muy vinculado al Partido Socialista, donde decía, y estas noticias deberían de ocupar titulares, que según el Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias, que en 2008 superaron 58.000, en 2009 114.000, superarán este año las 180.000. Esto significa que en los 3 últimos años, 2008, 2009 y 2010, 350.000 familias se han quedado sin casa, con orden de desahucio. Esto ocurre en este país donde el Partido Socialista no tiene nada que decir sobre los beneficios de la banca, sobre los beneficios de estos banqueros, sobre sus pensiones multimillonarias, y que sin embargo consiente que 350.000 familias se vean en la calle. Y que además, súmese a estos insolventes los casos de familiares y amigos que avalaron los créditos y que ahora corren el riesgo de que les embarguen sus propias casas. Esto no me lo invento yo, se puede leer en El País Digital el 4 de abril de 2010. Pero además, también está colgado, aprovecho para invitaros al blog de Izquierda Unida, izquierdaunida.gallerín.blogspot, donde tenemos colgado muchas de estas noticias. Aprovecho porque tenemos que no perder el espíritu crítico y no dejar de recibir información de todas partes, y luego cada uno que actúe en consecuencia. Quiero también leeros un informe de Cáritas. Cáritas no es precisamente tampoco una organización vinculada al Partido Comunista Izquierda Unida. Cáritas decía recientemente que más de 9 millones de españoles viven en una situación de pobreza, en torno a 1 millón más que hace 2 años.
una subida de 3,4 puntos en términos porcentuales, según un informe